Buenos días, mi nombre es Matías Serafini, esta es la clase 6 y el tema que vamos a ver es la introducción al estudio del sistema nervioso. Los temas que se incluyen dentro de esta clase contemplan la neurona y sus distintas partes como el soma, el axón y las dendritas. También vamos a ver lo que son las células gliales y vamos a hacer una breve introducción a lo que sería el sistema nervioso, ¿no? Y cómo este se divide. Bueno, dentro del cuerpo tenemos distintos tejidos. El término tejido se refiere a un grupo de células que son similares, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido conectivo es básicamente un tejido que genera conexiones entre otros tejidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tejido adiposo y el tejido reticular y el tejido óseo dentro de este conjunto de tejidos. Por otro lado tenemos también el tejido epitelial. El tejido epitelial vendría a ser como un tejido superior que lo que hace es cubrir todos los órganos y el cuerpo. Es decir, es la cobertura que protege los órganos y el cuerpo. Después tenemos el tejido muscular, que como su nombre lo indica, es un tejido que está formado principalmente por músculos. Y el tejido nervioso, que este es el tejido que nos va a corresponder a el estudio de esta clase, el tejido nervioso. El tejido nervioso está presente en la mayor parte del cerebro y la médula espinal y principalmente dispone de dos tipos de tejidos, ¿no? O de células, las células nerviosas y las neuroglías o las células gliales. Bueno, entonces el tejido nervioso, o mejor dicho, el sistema nervioso está compuesto por células. Células que se denominan neuronas, es decir, las neuronas vendrían a ser el componente más básico de este sistema. Este sistema se extiende por todo el cuerpo y lo que hace es conectar todos los distintos órganos con el encéfalo. Y de esta forma se va distribuyendo la información de neurona a neurona. Es decir, cada neurona recibe inputs de muchas otras células nerviosas o neuronas. Los inputs vendrían a ser como impulsos nerviosos. Y estos impulsos nerviosos que se van comunicando de neurona a neurona, de célula nerviosa a célula nerviosa, transmiten información. Más adelante vamos a ir viendo cómo se van comunicando estas neuronas o estas células nerviosas. Pero antes de centrarnos en la transmisión de información de una neurona a otra, tenemos que centrarnos en la morfología de la neurona. Como ven acá en el PowerPoint, las neuronas se dividen en tres partes, principalmente. En una zona de entrada, es decir, una zona de input, por donde ingresa el impulso nervioso, una zona de conductancia, que es una zona donde se transmite el impulso nervioso, y una zona de salida, que esta zona se denomina output, que es por donde sale el impulso nervioso. Entonces, las zonas de entrada y las zonas de salida es aquello que se conoce como materia gris, es decir, uno si realizara un corte del cerebro se encontraría con una parte más oscurita, que eso es lo que se denomina como materia gris. Y la zona de conductancia se denomina materia blanca. Entonces, uno lo vería de esta forma en un cerebro. Es decir, todas aquellas zonas más oscuras o más grisáceas, o en este caso rosadas, son aquellas zonas de entrada o salida de información, y las zonas más blancas son las zonas de conductancia. Uno las observa de esta manera en un cerebro. Más adelante vamos a ver por qué tiene este tipo de colores, estas zonas de conductancia o de entrada o de salida de información. Pero bueno, seamos más específicos y veamos los distintos componentes dentro de la neurona. Hasta acá mencionamos que la neurona tiene tres zonas, ¿no? Una zona de ingreso o de entrada de información, una zona de conductancia y una zona de salida. Dentro de la zona de ingreso de información o del impulso nervioso, uno se encuentra con un soma. Este soma o cuerpo celular está provisto de organelas. Las organelas vendrían a ser como órganos que están a merced del funcionamiento de la célula, es decir, de su correcto funcionamiento. También nos encontramos con un núcleo. Este núcleo está compuesto de material genético. Y del soma, como pueden ver, hay unas prolongaciones que parecen como unas raíces que se denominan dendritas. Estas dendritas vendrían a ser como áreas específicas que lo que hacen es recepcionar el impulso nervioso. Es decir, el impulso nervioso ingresa por estas dendritas. Después también yo les mencioné que hay una zona de conductancia. Es decir, la zona de conductancia está principalmente formada por un axón,
Ese axón tiene distintos componentes como vainas de mielina, es decir, entre ustedes como pueden ver hay como unas protuberancias que envuelven ese axón que se denominan vainas de mielina. Y la función de estas vainas es acelerar la transmisión del impulso nervioso. Y el espacio que encontramos entre vaina y vaina se denomina nódulo de Rambier. A lo último tenemos una zona de salida del impulso nervioso. Y en la zona de salida del impulso nervioso nos encontramos con lo que sería el botón terminal o la terminal del axón. La terminal del axón o el botón terminal es el contacto que tiene esa célula con otras células, es decir, es el espacio por donde se transmite la información y por donde se genera la sinapsis, que puede ser una sinapsis química o una sinapsis eléctrica, pero eso lo vamos a ver más adelante, no se enrosquen ahora con ese tema. Céntrense en que el botón terminal o la terminal del axón, principalmente la función que cumple es comunicar esa célula con otra, es decir, lo que hace es transmitir información de esa célula a otra. Bueno, como mencionamos anteriormente, la zona de entrada del impulso nervioso tenemos el soma y dentro del soma tenemos distintas organelas. Vayamos específicamente a ver cuáles son estas organelas. Bueno, por ejemplo tenemos el núcleo. El núcleo está compuesto por una membrana interrumpida por poros, es decir, una membrana porosa, y principalmente contiene cromosomas. Los cromosomas son estructuras que se encuentran dentro de este núcleo y que transportan fragmentos grandes o largos de DNA. El DNA es ácido desoxirribonucleico y vendría a ser aquel material genético que todas las células tienen. Es decir, todas las células tienen el mismo material genético. Lo que distingue a una neurona de una célula hepática no es el DNA, sino las partes usadas de ese DNA para formar la célula. Lo que observamos acá es el núcleo. Esta es la membrana porosa del núcleo y esto es el ADN o DNA. Ahora bien, el DNA vendría a ser como aquellas instrucciones que tiene la célula para poder fabricar determinadas moléculas, ¿no? Como por ejemplo proteínas. Ahora bien, hay un inconveniente. El inconveniente es que el DNA no puede abandonar el núcleo. Es decir, no puede salir del núcleo. Y la síntesis de estas moléculas se realizan en el citoplasma. Es decir, por fuera del núcleo. Esta partecita que vemos acá. Entonces, para poder sintetizar estas moléculas o estas proteínas, lo que se hace es usar un intermediario. Y este intermediario se denomina ácido ribonucleico mensajero o ARN mensajero, que es esta estructura que vemos acá, ¿no? Entonces, el ARN mensajero sale del núcleo, va al citoplasma del soma, es decir, el ARN mensajero sale por los poros de la membrana nuclear y viaja a cualquier parte de la célula que requiere una síntesis proteica. Es decir, aparecen otros componentes de la célula que se denominan ribosomas y los ribosomas son los que se encargan de leer este ARN mensajero y producir o sintetizar la molécula de proteína. En resumen, para sintetizar una proteína se requiere de dos procesos, un proceso de transcripción y un proceso de traducción. El proceso de transcripción consiste en producir ARN mensajero a partir del DNA o ADN. Y el proceso de traducción consiste en formar una proteína a través del ARN mensajero.